Andrés, le decía Carolina, tu papá tiene que tener mucho dinero guardado. No es posible que un hombre que trabajó 45 años y que vendió una casa no tenga ahorros importantes. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le pregunte cuánto tiene? Quiero que seas más estratégico sobre el tema. Tu papá ya está mayor. Algún día ese dinero va a ser tuyo. Pero si él se lo gasta viviendo solo o se lo dona a alguna institución benéfica, nosotros vamos a perder todo. Estás pensando en la herencia de mi papá. Estoy pensando en nuestro futuro, Andrés, en la casa que queremos comprar, en los hijos que queremos tener. Todo eso requiere dinero. Pero mi papá puede vivir muchos años más. No podemos planificar nuestro futuro basándonos en su muerte. No estoy hablando de que fallezca, Andrés. Estoy hablando de que seamos más inteligentes sobre el manejo familiar del dinero. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu papá debería participar más en nuestros proyectos. Si nosotros compramos una casa, él podría ayudarnos con parte del dinero. Total, después él va a vivir con nosotros en esa casa. Carolina estaba proponiendo que yo financiara la compra de una casa para ellos con la excusa de que después iba a vivir ahí con ellos. Esa conversación me hizo tomar una decisión importante. Al día siguiente fui al banco y retiré una parte significativa de mis ahorros. Con ese dinero comencé a buscar una casa para comprar en secreto. Durante 4 meses recorrí propiedades en diferentes barrios. Buscaba algo que fuera cómodo para mí, pero que también fuera una buena inversión. Finalmente encontré una casa perfecta en Villa del Parque. 4 dormitorios, 3 baños, jardín amplio, garage doble, en una calle tranquila y arbolada. La casa costaba exactamente la mitad de mis ahorros. Era costosa, pero estaba en excelente estado y en una zona que se estaba revalorizando significativamente. Hice toda la operación de compra en absoluto secreto. Contraté un abogado diferente del que había usado anteriormente. Pagué al contado y puse la propiedad a mi nombre con un testamento que especificaba que la casa sería para Andrés solo si él demostraba respeto hacia mi independencia. Durante todo el proceso de compra no le dije absolutamente nada a Andrés ni a Carolina. En casa seguía comportándome como si nada hubiera cambiado. Después de cerrar la operación, instalé un sistema de cámaras de seguridad de última generación en la casa nueva. Quería proteger mi inversión y también quería estar preparado para cualquier eventualidad. 3 semanas después de instalar las cámaras, recibí una notificación en mi teléfono. Alguien estaba entrando a la propiedad. Revisé las grabaciones desde mi celular y vi algo que no esperaba. Era Carolina con un hombre mayor que no reconocí. Estaban recorriendo la casa, tomando fotografías, midiendo espacios. Durante los siguientes días, continuaron llegándome alertas de la cámara. Carolina volvió varias veces, a veces sola, a veces acompañada por diferentes personas que parecían ser sus familiares. En una de las grabaciones la vi claramente explicándole a una mujer mayor cómo iba a distribuir los ambientes. «Este va a ser el cuarto de ustedes», le decía señalando hacia el dormitorio principal. «Acá podemos colocar la mesa del comedor grande que tienen». Era evidente que Carolina había descubierto de alguna manera que yo había comprado la casa y estaba planeando mudar ahí a su familia sin consultarme. Pero ¿cómo se había enterado de la compra? Yo había sido extremadamente cuidadoso con la confidencialidad de toda la operación. Una semana después, descubrí cómo. Carolina trabajaba en una firma contable que manejaba las cuentas de varios notarios de la zona. Había accedido ilegalmente a los registros de propiedades y había descubierto mi compra revisando las operaciones recientes de personas con mi apellido. Era un abuso de confianza profesional grave,
Pero Carolina claramente no tenía escrúpulos cuando se trataba de dinero. Decidí que había llegado el momento de actuar, pero en lugar de confrontarla directamente, planeé una estrategia más sofisticada. Primero, contraté a un investigador privado para que documentara todas las visitas de Carolina a mi propiedad. Necesitaba evidencia legal de sus intrusiones. Segundo, cambié todas las cerraduras de la casa y mejoré el sistema de alarmas con sensores de movimiento. Quería asegurarme de que no pudiera entrar más sin autorización. Tercero, preparé una trampa que iba a revelar sus verdaderas intenciones delante de Andrés. El plan era simple pero efectivo. Iba a fingir que estaba considerando mudarme a la casa nueva. Iba a invitar a Andrés y Carolina a que me ayudaran a planificar la mudanza. Durante esa visita, Carolina inevitablemente iba a mostrar que conocía perfectamente la propiedad. Un domingo por la mañana puse el plan en marcha. Andrés, Carolina, les dije durante el desayuno, quiero contarles algo importante. ¿Qué sucede, papá?, preguntó Andrés. Resulta que compré una casa. Quería darles una sorpresa. ¿Compraste una casa? ¿Cuándo?, preguntó Andrés sorprendido. Hace 2 meses. Es una casa hermosa en Villa del Parque. Estaba pensando en mudarme allá. Carolina se tensó inmediatamente. Era obvio que no esperaba que yo les contara sobre la casa. ¿Dónde queda exactamente?, preguntó tratando de sonar casual. En la calle Rivadavia, al 1200. ¿La conoces? No, no la conozco para nada, mintió descaradamente. ¿Les gustaría venir a conocerla? ¿Le propose? Así me pueden ayudar a planificar la mudanza. Por supuesto, papá, respondió Andrés. Me encantaría ver tu casa nueva. Carolina no tuvo otra opción que aceptar la invitación, aunque era evidente que estaba incómoda. Fuimos a la casa esa misma tarde. Durante el viaje, Carolina estuvo muy callada. Andrés, en cambio, estaba entusiasmado con conocer mi nueva propiedad. Cuando llegamos y entramos a la casa, observé atentamente las reacciones de ambos. Andrés recorrió todos los ambientes con curiosidad genuina, haciendo comentarios sobre la distribución, la decoración, las posibilidades de mejoras. Carolina, en cambio, se movía por la casa como si la conociera perfectamente. No mostraba sorpresa por ningún detalle. No hacía preguntas sobre la funcionalidad de los espacios. No exploraba los ambientes con curiosidad. «Ricardo», me dijo después de recorrer toda la propiedad, «esta casa es muy grande para una persona sola. ¿No te va a resultar difícil mantenerla? Es amplia, pero a mí me gusta el espacio. Además, si algún día quiero recibir visitas, voy a tener lugar suficiente». «¿Qué tipo de visitas?» «Visitas familiares. Capaz se quedan algún fin de semana». Carolina se puso nerviosa con esa respuesta. Era evidente que ella tenía otros planes para la casa. «Ricardo», siguió diciendo, «¿no te parece que sería conveniente que alguien viviera acá contigo para ayudarte con el mantenimiento y para que no estés solo? ¿Estás pensando en alguien en particular? Bueno, Andrés y yo podríamos mudarnos acá. Así vos tienes compañía y nosotros te ayudamos con los gastos y el cuidado de la casa». Ahí estaba la propuesta que yo había estado esperando. Carolina quería mudarse a mi casa nueva. «Es una idea interesante», le respondí. «Pero yo compré esta casa para vivir solo y disfrutar de mi independencia». «Pero Ricardo, vivir solo a los 72 años puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te sientes mal? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Tengo teléfonos de emergencia, vecinos cercanos y un sistema de alarmas sofisticado. Estoy perfectamente protegido». «Sí, pero la familia es más importante que la tecnología». Andrés, que había estado callado durante toda la conversación, intervino. «Papá», me dijo, «vos decides lo que quieres hacer. Si quieres vivir solo,
Nosotros vamos a respetar tu decisión. Era evidente que Andrés no estaba al tanto de los planes de Carolina. Bueno, les dije, lo voy a pensar. Por ahora quiero disfrutar un tiempo de vivir solo, pero después podemos conversar sobre otras opciones. Durante el viaje de regreso, Carolina estuvo muy callada. Andrés, en cambio, siguió haciendo comentarios positivos sobre la casa. «Papá», me dijo, «me alegra mucho que hayas comprado esa propiedad. Te va a hacer bien tener tu propio espacio». Esa noche escuché otra conversación entre Andrés y Carolina. Esta vez no intentaron hablar en voz baja. «Andrés», le decía Carolina claramente molesta, «tu papá nos está complicando los planes». «¿Qué planes?», preguntó Andrés confundido. «Los planes de mudarnos a una casa más grande». «¿Cuáles planes? Nosotros nunca hablamos de mudarnos a la casa de mi papá». «¿Cómo que nunca hablamos? Yo te dije 1000 veces que necesitamos más espacio». «Sí, pero para buscar nuestro propio lugar, no para mudarnos a la casa de mi papá». «Andrés, tu papá compró esa casa con el dinero que debería ser nuestra herencia. Si él se gasta toda esa plata viviendo solo, nosotros no vamos a tener nada». «Carolina, mi papá puede hacer con su dinero lo que quiera. Es su derecho». «Su derecho, sí, pero nosotros somos su familia. Tiene la responsabilidad de pensar en nuestro futuro. Mi papá ya nos ayudó durante toda nuestra vida. Ahora le corresponde disfrutar de su dinero». «No es disfrutar, Andrés, es desperdiciar. ¿Para qué necesita una casa tan grande? ¿Para qué quiere vivir solo? Porque es lo que él quiere hacer». «Lo que él quiere hacer no es necesariamente lo que más le conviene a la familia. La familia somos nosotros 3. Carolina, y mi papá ya decidió lo que quiere hacer». Esa conversación me tranquilizó mucho. Andrés estaba defendiendo mi derecho a hacer lo que quisiera con mi dinero y mi vida. Pero también me confirmó que Carolina no se iba a rendir fácilmente. Ella tenía planes específicos para mi casa y no los iba a abandonar sin pelear. Durante los días siguientes, las cámaras de seguridad siguieron registrando visitas de Carolina a la propiedad. A pesar de que yo había cambiado las cerraduras, ella se las había arreglado para conseguir acceso de alguna manera. En una de las grabaciones la vi con un cerrajero haciendo copias de llaves. En otra la vi con sus padres midiendo los cuartos para sus muebles. En otra la vi con un técnico en climatización planificando instalaciones. Era evidente que Carolina había decidido mudarse a mi casa con o sin mi autorización. Decidí que había llegado el momento de tomar medidas más drásticas. Primero presenté una denuncia policial por violación de domicilio. Tenía todas las grabaciones necesarias para demostrar que Carolina estaba entrando ilegalmente a mi propiedad. Segundo, contraté un abogado especializado en derecho de familia para que redactara un documento legal prohibiendo específicamente a Carolina el acceso a mi casa. Tercero, planeé una confrontación final que iba a revelar toda la verdad delante de Andrés. El plan era invitar a Andrés y Carolina a almorzar en mi casa nueva el domingo siguiente. Durante el almuerzo iba a mostrarles las grabaciones de seguridad y iba a exigir explicaciones. También iba a aprovechar la ocasión para anunciarles los cambios que había hecho en mi testamento. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Andrés y Carolina vinieron puntualmente al almuerzo que había organizado en mi casa nueva. Durante la comida estuvieron los dos muy cordiales. Andrés siguió mostrando interés genuino por mi nueva vida, y Carolina fingió muy bien que era la primera vez que veía los ambientes con detalle. «Ricardo», me dijo después del postre, «esta casa realmente te queda muy grande. ¿No te sientes perdido en tanto espacio?» «Para nada, Carolina.
Me gusta tener lugar para mis cosas y para mis actividades. ¿Qué actividades? Estoy pensando en armar un taller de electrónica en el garage. Capaz conseguir un perro para que me haga compañía. ¿Un perro? ¿No te parece que a tu edad es mucha responsabilidad? Para nada. Un perro me va a hacer bien. Carolina se veía cada vez más nerviosa. Era evidente que mis planes de vida independiente no coincidían con sus expectativas. Ricardo, me dijo finalmente, Andrés y yo hemos estado conversando sobre tu situación. ¿Qué situación? La situación de que vivas solo en una casa tan grande. Pensamos que podrías necesitar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda para mantener la casa. Ayuda en caso de emergencias médicas. Ayuda para no sentirte solo. Yo me siento muy bien solo, Carolina. Sí, pero las cosas pueden cambiar. A tu edad es importante tener familia cerca. Tengo familia cerca. ¿Ustedes viven a 30 minutos de acá? Sí, pero no es lo mismo. Si viviéramos todos juntos, podríamos cuidarnos mejor los unos a los otros. Todos juntos. ¿Dónde? Acá, en tu casa nueva. Nosotros nos podríamos mudar acá para acompañarte. Andrés se sorprendió con la propuesta de su esposa. Carolina, le dijo, nosotros nunca hablamos de mudarnos acá. Claro que hablamos, Andrés. Te dije que sería bueno que cuidáramos a tu papá. Hablaste de que necesitábamos más espacio, pero no de mudarnos a la casa de mi papá. ¿Y cuál es la diferencia? Esta casa tiene el espacio que necesitamos. La diferencia es que esta es la casa de mi papá, no nuestra. Pero si nosotros vivimos acá, podríamos ayudar con los gastos y el mantenimiento. Mi papá no necesita ayuda con los gastos. Él se puede mantener perfectamente solo. Carolina se estaba quedando sin argumentos y se veía cada vez más desesperada. Ricardo, me dijo, vos no quieres que tu familia esté cerca. Mi familia está cerca, Carolina, pero eso no significa que tengamos que vivir todos en la misma casa. Pero sería más conveniente para todos. Nosotros podríamos ahorrar el alquiler del departamento y vos tendrías compañía. ¿Y mis padres dónde vivirían? Preguntó de repente. ¿Tus padres? Sí, mis padres también necesitan un lugar más grande. Ellos podrían mudarse acá también. ¿También? Y preguntó Andrés sorprendido. Sí, esta casa tiene 4 dormitorios. Nosotros podríamos usar uno, mis padres otro, Ricardo el tercero y el cuarto para visitas. Andrés se quedó helado cuando entendió el plan completo de su esposa. Carolina, le dijo, vos estás loca. No podemos mudar a toda tu familia a la casa de mi papá. ¿Por qué no? Ricardo vive solo en una casa enorme. Sería perfecto para todos, porque es la casa de mi papá, no un hotel familiar. Era el momento perfecto para revelar la verdad. Carolina, le dije, tengo algo que mostrarte. Saqué mi tablet y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. ¿Qué es eso?, preguntó. Son las grabaciones de seguridad de esta casa. Grabaciones que muestran todas las veces que viniste acá sin mi autorización. Le mostré varios videos donde se la veía claramente entrando a la casa, recorriendo los ambientes, trayendo a sus padres para planificar la mudanza. Andrés se quedó sin palabras cuando vio las imágenes. «Carolina», le dijo, ¿vos estuviste entrando a la casa de mi papá sin permiso? Yo solo quería ayudar a planificar algunas cosas. ¿Planificar qué cosas? Planificar cómo podrían ser los espacios si nosotros viviéramos acá. Pero, ¿cómo sabías de la existencia de esta casa antes de que mi papá nos contara? Carolina se puso colorada y no pudo responder. Te voy a decir cómo se enteró, Andrés.
Tu esposa accedió ilegalmente a registros de propiedades en su trabajo. Violó la confidencialidad profesional para espiar mis transacciones. ¿Es cierto eso, Carolina? Y preguntó Andrés. Yo solo revisé algunos registros públicos. Los registros de propiedades no son públicos hasta después de 90 días, Carolina. Vos accediste ilegalmente a información confidencial. Andrés estaba cada vez más enojado con su esposa. Carolina, no puedo creer lo que hiciste. Espiaste a mi papá, entraste a su casa sin permiso y encima planeaste mudar a toda tu familia sin consultarnos. Es que esta casa es perfecta para todos nosotros. Esta casa es de mi papá. Él la compró para vivir solo. Pero es una casa muy grande para una sola persona. Eso lo decide él, no nosotros. Andrés se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Papá, me dijo, te pido perdón por el comportamiento de mi esposa. Ella actuó completamente mal. Carolina también se levantó y siguió a Andrés. Antes de que se fueran, les dije algo más. Andrés, quiero que sepas algo importante. Hice algunos cambios en mi testamento. ¿Qué tipo de cambios? Livia preguntó. Agregué una cláusula que especifica que solo vas a heredar mis propiedades si respetas mi independencia y mis decisiones durante mi vida. ¿Y qué pasa si no las respeto? Si alguien trata de forzarme a vivir de una manera que no quiero, o si alguien intenta apropiarse de mis bienes sin autorización, automáticamente pierde todos los derechos de herencia. Carolina se puso blanca cuando entendió las implicaciones de lo que estaba diciendo. Papá, me dijo Andrés, vos no tienes que protegerte de mí con cláusulas testamentarias. No me estoy protegiendo de vos, Andrés. Me estoy protegiendo de las personas que te influencian para que actúes contra mis intereses. Andrés entendió perfectamente a quién me estaba refiriendo. Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa nueva pensando en todo lo que había pasado. Había logrado proteger mi propiedad de los planes de Carolina, pero también había creado una crisis en el matrimonio de mi hijo. No me sentía bien por haber causado problemas entre Andrés y Carolina, pero tampoco me arrepentía de haber defendido mi derecho a vivir como quisiera. Durante las siguientes semanas no tuve noticias de Andrés ni de Carolina. Supuse que estaban procesando todo lo que había pasado y decidiendo qué hacer con su relación. Finalmente, un mes después del almuerzo, Andrés vino a visitarme solo. Papá, me dijo, quiero hablar contigo sobre lo que pasó con Carolina. Te escucho. Primero quiero pedirte perdón por su comportamiento. Lo que hizo estuvo muy mal y no tiene justificación. Gracias por reconocerlo, Andrés. Segundo, quiero que sepas que yo no sabía nada de sus planes. Nunca hablamos de mudarnos a tu casa ni de traer a... Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 72 años y trabajé durante 4 décadas y media como técnico en telecomunicaciones. Adquirí una propiedad en absoluto secreto como obsequio personal por mi retiro. Pero cuando mi nuera Carolina descubrió la existencia de esta casa, inmediatamente comenzó a diseñar estrategias para apropiarse de ella para su beneficio personal. Lo que ella ignoraba completamente es que yo había estado monitoreando cada uno de sus movimientos desde el principio y que tenía preparada una revelación que transformaría completamente sus ambiciosos planes. Imagínate esta situación. Después de trabajar durante 45 años instalando sistemas de comunicación por toda la región, después de guardar cada centavo durante décadas para asegurar una vejez digna, adquiero una hermosa residencia en Villa del Parque sin informarle a ningún miembro de mi familia. Pero mi nuera, que tiene vista de águila para los bienes ajenos, logró descubrir la adquisición
y comenzó a organizar el traslado de sus parientes sin siquiera consultarme. «Ricardo», me dijo Carolina una tarde mientras preparábamos café en mi cocina, «Andrés y yo hemos estado reflexionando que necesitas asistencia para mantener esa residencia tan amplia que adquiriste en Villa del Parque. Nosotros podríamos trasladarnos allá para ayudarte con el mantenimiento, pero lo que Carolina no había calculado es que yo había instalado un sistema de videovigilancia en la propiedad nueva y había observado todas las ocasiones que fue con sus parientes para mostrarles las habitaciones y organizar la distribución de sus pertenencias. Lo que nunca imaginó es que este técnico veterano había aprendido durante 4 décadas a ser extremadamente cauteloso con las personas que intentan aprovecharse de otros. Y lo que jamás sospechó es que yo tenía preparado un plan maestral para demostrarle que la codicia puede ser extremadamente peligrosa. Esa misma noche activé una estrategia que revelaría las verdaderas intenciones de mi nuera y que protegería mi patrimonio de una forma que ella nunca anticipó. Y cuando descubriera lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para retroceder. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi situación. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta es una historia sobre la astucia que a veces necesitamos emplear para protegernos de las personas ambiciosas que nos rodean. Para que comprendas completamente lo que sucedió, tengo que explicarte por qué adquirí esa propiedad en secreto y por qué decidí no informarle a mi familia sobre la compra. No siempre fui el abuelo desconfiado que oculta sus bienes de su propia familia. Trabajé durante 45 años como técnico especializado en la empresa municipal de telecomunicaciones. Comencé como asistente a los 27 años y me retiré como supervisor de equipos técnicos a los 72 cuando me jubilé el año pasado. Durante todas esas décadas me levantaba a las 4:30 de la madrugada para llegar puntual al trabajo. Instalé kilómetros de cables bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial. Escalé torres de comunicación. Reparé equipos complejos y peligrosos. No era una labor sencilla, pero era un trabajo honrado que me permitió sostener a mi familia durante toda mi vida laboral. Mi esposa Elena trabajaba como enfermera en un hospital público del distrito y juntos logramos proporcionarle a nuestro único hijo Andrés una infancia estable y una educación universitaria completa. Andrés estudió administración de empresas y siempre fue un hijo responsable y trabajador. Se graduó a los 25 años, consiguió un excelente empleo en una empresa multinacional y durante varios años vivió independientemente en un apartamento que pagaba con su salario. Elena falleció hace 6 años de una enfermedad pulmonar crónica. Los últimos 3 años de su vida fueron extremadamente difíciles porque necesitaba cuidados permanentes y medicamentos costosísimos que la seguridad social no cubría completamente. Invertí todos mis ahorros en tratamientos médicos especializados, pero no me arrepiento porque hice todo lo humanamente posible para que ella estuviera cómoda y bien atendida. Después del funeral de Elena, Andrés me propuso que me mudara con él. «Papá», me dijo, «no puedes permanecer solo en esa casa tan amplia. Ven conmigo hasta que encuentres algo más apropiado para tu situación». Acepté la propuesta porque efectivamente la casa familiar se había vuelto demasiado grande y silenciosa para mí solo. Me trasladé al apartamento de Andrés y vendí la casa donde había vivido 3 décadas. Al principio la convivencia fue excelente. Andrés me trataba con cariño y respeto, me incluía en sus actividades, me consultaba decisiones importantes. Yo me sentía útil colaborando con las tareas domésticas y contribuyendo con algunos gastos. Pero 8 meses después, Andrés conoció a Carolina en un evento corporativo
donde ambos trabajaban. Carolina tenía 29 años, era analista financiera y desde el primer encuentro me pareció una mujer extremadamente ambiciosa y calculadora. Durante los primeros meses de noviazgo, Carolina se comportaba muy amablemente conmigo. Me preguntaba sobre mi carrera, mis experiencias, mi perspectiva sobre diferentes temas, pero yo notaba que siempre orientaba las conversaciones hacia asuntos financieros. ¿Cuál había sido mi salario en la empresa? ¿Cuánto había obtenido por la venta de mi casa? ¿Cuánto era mi pensión de jubilación? Cuando Andrés y Carolina decidieron casarse hace 3 años, ella comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Ya no era la novia dulce y considerada que había conocido inicialmente. Se volvió exigente, controladora y obsesionada con el dinero y las propiedades. «Ricardo», me dijo una vez mientras Andrés estaba en la oficina, «¿usted no considera que sería más conveniente que se busque su propio espacio para vivir? Andrés y yo necesitamos privacidad para construir nuestro matrimonio». Le respondí que Andrés me había invitado a vivir con él y que yo me sentía cómodo en esa situación, pero ella continuó insistiendo durante las semanas siguientes. «Ricardo, las parejas jóvenes requieren su espacio personal. Usted ya cumplió su etapa de vida familiar. Ahora corresponde a la nueva generación». Era evidente que Carolina deseaba que me fuera del apartamento, pero yo no comprendía completamente por qué. Andrés nunca me había dado señales de que mi presencia lo incomodara. Un día escuché accidentalmente una conversación telefónica que Carolina estaba teniendo con su madre. Hablaba sobre mí y sobre las finanzas familiares. «Sí, mamá», le decía, «el viejo tiene dinero guardado. Vendió una casa y debe tener los ahorros de toda su vida, pero es muy reservado para hablar de dinero». Pausa. «No, todavía no me reveló cuánto posee, pero Andrés me contó que cuando se jubiló, recibió una compensación importante de la empresa». Pausa. «Por eso quiero que se vaya a vivir solo. Así vamos a poder administrar mejor la situación económica familiar». Esa conversación me abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de Carolina. No quería que me fuera del apartamento por una cuestión de privacidad. Quería controlar las finanzas familiares sin mi interferencia. Decidí no confrontarla directamente. En su lugar, comencé a ser más cauteloso con la información que compartía sobre mi situación económica. Después de la boda, la convivencia se volvió más tensa. Carolina dejó de disimular su molestia por mi presencia y comenzó a hacer comentarios directos sobre mi estilo de vida. «Ricardo, ¿no le parece que debería buscar una residencia para adultos mayores? Hay lugares muy agradables donde las personas de su edad están más cómodas». «Ricardo, ¿no cree que sería beneficioso que tuviera más actividades sociales con personas de su generación? Ricardo, mantener a 3 personas en este apartamento es muy costoso. Tal vez sería mejor que cada uno se responsabilice de sus propios gastos». Cada comentario era una presión indirecta para que me fuera, pero yo había decidido permanecer hasta encontrar la situación perfecta para mi independencia. Durante el primer año de matrimonio, Carolina se volvió cada vez más controladora. Revisaba las cuentas del hogar, cuestionaba cada gasto y constantemente le decía a Andrés que necesitaban ahorrar más dinero. «Andrés», le decía, «tenemos que planificar mejor nuestras finanzas. No podemos seguir gastando sin control. ¿Qué gastos te parecen excesivos?». Y preguntaba Andrés, «los gastos de mantener a tu papá, por ejemplo. La comida, los servicios, la ropa que hay que lavar. Todo eso suma mucho dinero mensualmente». «Mi papá contribuye con los gastos, Carolina». «Sí, pero no es suficiente. Además, nosotros necesitamos privacidad.
No podemos desarrollar nuestra vida de pareja con tu papá siempre presente. Era evidente que Carolina estaba trabajando psicológicamente sobre Andrés para convencerlo de que mi presencia era un problema económico y matrimonial. Pero lo que realmente me alarmó fue una conversación que escuché entre Carolina y Andrés una noche cuando pensaban que yo estaba durmiendo.